La situación fiscal de nuestro país está verdaderamente complicada y son varias las causas. Desde la oposición política, por ejemplo, una que se coloca recurrentemente es que entre el 2009 y el 2016 el sector público creció en 40.000 plazas. Y así, dice, es imposible cubrir con suficiencia el nivel de gastos que esto genera. Puede aumentar los impuestos que quiera, pero si van aumentando al mismo tiempo con los impuestos, los empleos, la cosa no tiene solución. Ahora se está hablando de la posibilidad de congelar plazas en el sector público para ir frenando esto. ¿Será suficiente? El pago de remuneraciones es una de las principales cargas financieras del Estado. De los 4.957 millones de dólares del presupuesto general de la Nación de 2017, 1.785 millones son para el pago de salarios de empleados públicos, lo que significa el 22% del total del plan de gastos. Y eso ha implicado que haya más gastos y menos ingresos. Para la clase política es un hecho que el pago de los salarios es uno de los elementos que más presión genera en las finanzas públicas, algo que en el pasado ya ha sido señalado por el Fondo Monetario Internacional, organismo que incluso ha recomendado el recorte de plazas laborales para reducir gastos. Acá en la Asamblea Legislativa, las fracciones de Arena, Gana y PCN se muestran a favor de que exista una revisión de las plazas laborales en todo el Estado, pues afirman que en los últimos años el gobierno ha contratado a miles de activistas políticos. Pero el gobierno debe estar claro que ya no debe contratar más gente, más activistas, entiendo yo, porque cada quien en su ministerio tiene gente nueva y que de ahí se está yendo todo el recurso de ingresos. Yo me decantaría porque haya una revisión exhaustiva de cada una de las plazas. Pero sí debo de enfatizar lo siguiente: esas plazas que han sido contratadas de gestores de tráfico no son necesarias. Lo que se tiene que hacer en este caso en particular, que aquellas plazas que no son necesarias se deban de congelar. Excepto salud, educación y seguridad pública. Pero el FMLN asegura que la contratación de los empleados en el gobierno es justificada. Con el gobierno del FMLN esos cambios significó ampliar cobertura en el campo, en la ciudad y mejorar la atención médica. Y cuestiona la intención de querer reducir las plazas laborales. Si están hablando de destituir a esta gente, que se lo digan claramente. Sin embargo, el legislador se muestra a favor de que se haga una revisión de las plazas estatales y tomar acciones sobre aquellas que podrían ser innecesarias. Aquella plaza no indispensable que no se requiera para el servicio debe de congelarse, no contratar. Eso está planteado y eso es de lo que se está hablando. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Ahora, en realidad el discurso fue congelamiento de plazas y analizar algunas otras que no sean necesarias. Fuimos con los sindicatos y les preguntamos qué opinan de esto, y esto fue lo que dijeron. Ante la posible medida de congelar plazas públicas, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa se muestra en desacuerdo y advierten que no apoyarán esta iniciativa. Una situación que no la compartimos, cómo se está planteando a nivel político, a nivel de gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo que tiren a la calle a más trabajadores, porque eso lo que va a venir es incrementar el problema en esta sociedad, en este país. Roswald Solórzano, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Corte Suprema de Justicia, señala que existen otras opciones para salir a flote de la crisis fiscal, sin necesidad de afectar a los empleados. Atacar lo que realmente hay que atacar. ¿Por qué siempre los trabajadores tenemos que pagar la desgracia de este país? Lo que hay que hacer es que hay que combatir la elusión y la evasión fiscal. Por su parte, el representante del sindicato del Ministerio de Gobernación señala que si se congelan algunas plazas podría haber una sobrecarga laboral para los otros empleados. Hay una cadena de trabajo que hay que hacer, y esa cadena de trabajo, si hay compañeros que ya están a punto de jubilarse, que se van a ir y esas plazas las van a congelar, ¿qué vendría a ser? Que a los trabajadores que queden les van a recargar el trabajo por el mismo salario que ya tienen. Los sindicatos esperan que el gobierno tome en cuenta sus opiniones antes de implementar este tipo de políticas de austeridad, o de lo contrario tomarán ellos ciertas medidas. No se puede estar negociando entre políticos, ignorando a la clase social, ignorando a los trabajadores, ignorando al pueblo, porque esto va a desencadenar en un estallido social. Xiomara Ramírez, TCS Noticias. Ahora bien,
Y desde el punto de vista del análisis económico, ¿cómo se enfoca esta medida de congelación de plazas? ¿Alcanza a paliar el problema de la crisis fiscal que estamos viviendo? Es interesante lo que nos dijeron. Entre 2007 y 2015, la recaudación tributaria del Estado se incrementó en 1.5% respecto al Producto Interno Bruto, una cifra menor al compararla con el aumento que se experimentó en el pago de remuneraciones, el cual fue del 1.9% del PIB, según lo señala un informe de la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. Del tema salarial. Para el economista Juan Héctor Vidal, el aumento en el número de plazas de empleados públicos ha pasado factura a las finanzas del Estado. Anda por 900 o 1.000 millones de dólares en que se ha incrementado la planilla a partir del primer gobierno del Frente. Este economista es de la idea que en estos momentos, cuando el Estado enfrenta serios problemas financieros, deben tomarse algunas medidas de austeridad, entre ellas suspender contrataciones y el congelamiento de plazas. Una ex ministra me dio a mí una información hace 2 meses que hay entre 11 y 12.000 empleados que están jubilados, pero esta gente también debería ir dejando esos espacios y con la seguridad, es decir, con la certeza de que no van a ser nuevamente llenadas esas plazas. Opinión que contrasta con la del economista Salvador Arias, quien considera que al recortar o congelar plazas laborales en el Estado, las consecuencias serían negativas. Y antes de tomar una decisión, realmente no hacer una medida como la pide Arena, de sacar gente y como la pide el Fondo Bajo. Acordate que Calderón Sol sacó 40.000 gentes. Generó un impacto negativo en la economía y en la población. Desde el punto de vista de Salvador Arias, el Estado debe poner en práctica otras medidas a fin de dar un respiro a las finanzas públicas. El primer elemento, tú tienes que atacar la evasión fiscal y la elusión fiscal. ¿A dónde está el otro problema realmente financiero del Estado? En el tema de la deuda. ¿Qué estamos haciendo? Seguimos endeudándonos. Roberto Cardosa, TCS Noticias. Hablamos con políticos, hablamos con sindicatos, hablamos con economistas y también tenemos la obligación de hablar con el pueblo. Salimos a la calle, hicimos un sondeo y le preguntamos a la gente qué opina de la congelación de plazas como medida para enfrentar la crisis fiscal. Y esto fue lo que nos dijo el pueblo. Pues está bien, y también que ellos se bajen su sueldo porque es necesario, porque de ahí también pueden ellos recaudar más dinero, más fondos para poder arreglar la situación en que está el país ahorita. Yo digo de que lo que ellos quieren hacer, tal vez ahorrar parte sobre la economía del país, ¿verdad? Pero además no se pone a pensar también de que también van buscándole más problemas al país en lo que respecta a la delincuencia. No está bien porque la verdad como pobres, ya vemos tanta gente pobre y buscando trabajo, y los que tienen su trabajo ya fijo y que les cancelen su plan. Bueno, ahí depende, ¿va? Porque todos estamos mal ahorita y sería bien fregado. Nuestro trabajo es traer a la televisión todas las opiniones posibles. El suyo, formar su propio criterio. Gracias por sus opiniones también. Recuerden que todo este segmento se sube a las redes sociales y ahí esperamos saber qué le parece, qué opina, qué siente.